¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Política. Un programa que tiene algunas cosas que ocurrieron sobre fines del año pasado, ya le vamos a explicar por qué, y que tiene solamente una nota y después un recorrido que hizo el intendente Marcos Pisano por la localidad de Piroano. Pero tenemos algunas cositas para contarle de lo que ha pasado en el último tiempo, que me parece que es atendible. Lo cual hace imaginar que este editorial va a ser un poquito largo. Yendo para empezar por los partidos políticos, yendo a Juntos, aparece Juan Carlos Morán, sigue caminando. Ahora fue por Palermo y Latino, estuvo caminando, no vamos a mostrar las fotos hoy, pero estuvo caminando por Palermo y Latino. Juan Carlos Morán, que sabemos que no se detiene, que sigue caminando, y así también lo hacen los otros. O sea, Pacho ya no tiene la sombrilla en el centro, al menos por estos días,
pero también está de recorrida por las localidades, visitando gente. Lo mismo hace Nico Morán en un trabajo más sobre las redes, que me parece que es apuntar un poco a la gente joven. Cuidado con esto de las redes con la gente mayor, porque ¿cómo se le llega a la gente mayor a través de las redes? Sí, hay muchos abuelos que lo manejan y otros abuelos que directamente tienen, algunos que no tienen ni siquiera celular porque se niegan a este avance que hemos tenido en el último tiempo y que a través de las redes se puede llegar por distintos lugares y a distintas cosas. Siguiendo, mejor dicho, dentro de Juntos, apareció una declaración en esta misma señal de televisión el otro día en AM, hablando con el Tin Alonso, en el programa AM que conduce Santiago Elizondo, con una conductora de turno, porque nunca está la misma, por eso digo que siempre es con una de turno. Habló Ariela Alomar y dijo: desde hace tiempo Horacio Rodríguez Larreta tiene un candidato a intendente en Bolívar, ¿no? Entonces, atención con eso, porque a Alomar le quedan 2 años más de concejal. Y dentro de ese espacio, hablemos del PRO, está Sandra Santos, que aparece por el ala de Ritondo, y también está Salamanco. Y en su momento, cuando hablamos con Salamanco, a pesar de que en la nota del otro día bajó un poco lo de Sibel y dijo, bueno, hay que esperar, a mí me he presentado como candidato a intendente en Olavarría, pero eso todavía no está charlado. En la primera nota que nosotros le hacemos a Salamanco, allá sobre fines del año pasado, Salamanco dejó entrever que él otra vez concejal no quiere ser. Entonces, si Alomar va a ser candidato, y Salamanco es candidato, y Sandra Santos, que yo creo que Ritondo después veremos cómo avanza todo, pero hay posibilidades de que las fuerzas minoritarias del PRO, o los que menos, y entre ellos hoy Ritondo, según los números, sería uno de los minoritarios, bueno, es negociar algo para después no ir e integrar. Entonces, no se sorprendan si mañana Sandra Santos aparece a los abrazos con Alomar bajo una sombrilla, ¿no? Repartiendo globos amarillos, todo lo que hemos visto. No hay que sorprenderse. Está bien, algunos no estarán muy de acuerdo, algunos vinieron diciendo, aparecieron en el PRO diciendo Sandra Santos es el pasado, Sandra Santos es Manuel Mosca, Sandra Santos no tiene más nada que ver. Sin embargo, Sandra Santos, como verán, después de Primero Bolívar, aparece otra vez en el PRO del local, del cual todavía sigue siendo la presidenta, porque institucionalmente no hubo una elección que la reemplazó a Sandra Santos. No sé si tiene el mandato cumplido o no. Vio que en el radicalismo se cumplieron los mandatos, pero no se cumplieron. Hubo elecciones, pero no pasó nada. O sea, hubo una elección y Salazar sigue siendo el presidente, y Croce, que es el presidente electo, o sea, tiene doble comando, ¿no? Vio como en los cursos que están siendo por estos días, vio que antes había unos autitos que iban uno para un lado, otro para el otro, y se separaban los autitos. Bueno, acá también hay un doble comando en el radicalismo. Atención con esto, porque la noticia es que Alomar ha dicho: quiero ser candidato a intendente, o mejor dicho, dijo textual: Horacio Rodríguez Larreta hace rato que tiene un candidato a intendente en Bolívar y ese soy yo. Lo ha manifestado en Olavarría, veremos cuál es el apoyo que tiene de los líderes seccionales, en este caso Ezequiel Gali, que tiene Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría, una alianza con Mario Cura. Mario Cura es el hombre del partido de Pichetto que instala en Bolívar a Marcelo Salamanco. Entonces hay que ver, porque como Cura y Gali tiran juntos en Olavarría, y en Bolívar el de Cura y el de Gali se van a enfrentar en una PASO, parece difícil, pero Alomar mostró sus armas, mostró las cartas, así como Nico Morán dijo el año pasado: yo tengo intenciones. Pacho lo dijo este año en una nota que le hizo el Chino Castro en el Diario de la Mañana. Morán lo ha dicho varias veces, incluso después de que perdió la interna de comité Guadalupe González, dijo: salí más fortalecido, tengo el apoyo, voy a seguir para adelante, la intendencia no se llega solamente con los votos de los radicales, etcétera. Un lindo panorama en el que empieza a no estar tan claro qué va a pasar con Emilia Palomino, la candidata a intendente del grupo de José Gabriel Erreca, del grupo que hoy, en teoría, tendría que presidir el comité y no lo preside, del grupo que lidera en este momento por cargo Sergio Croce, que es el presidente del comité, pero no es el presidente del comité. O sea, lo eligieron presidente del comité, pero el que sigue yendo a las reuniones es Salazar, y le dice a Croce: venía aunque sea para la foto. Todo esto es bastante desprolijo.
por cierto. Pero bueno, Emilia Palomino, que era de ese grupo de radicales en movimiento, Pacho, Nico Morán, Emilia Palomino, es hoy la que menos aparece. Es hoy claramente la que menos aparece, cuando parecía que esos tres iban a ser los precandidatos a intendente. Muchos dirán, bueno, como pensábamos mucho, bueno, cuando Erreca aparezca, Emilia Palomino vuelve a su lugar. Emilia Palomino, que sigue siendo concejal. Bueno, Erreca no aparece, pero no aparece en la política, por lo menos no aparece compitiendo a nivel local. Yo tengo mis dudas de si no hay algo ya hablado para que Erreca sea una de las opciones en la lista seccional como candidato a diputado. Tengamos en cuenta que por el radicalismo Bolívar no cobra un diputado desde Juan Carlos Morán 2003. Se cumplen 20 años de la elección de Juan Carlos Morán, diputado provincial. Entonces, me parece que Bolívar, porque sí está muy lindo Saladillo, nuestra amiga Lordén, que vive cobrando, si no cobra ella, cobra el marido, cobra el suegro, cobra el primo, cobra cualquiera de la familia, pero Bolívar, que siempre ha apoyado de alguna forma, y creo que ha apoyado a cambio de algo, no es que uno apoya y no habrán venido becas, subsidios, no se ha informado de eso. Sí, yo no creo que el Orden se haya olvidado de Bolívar, haya dicho a Bolívar no le voy a dar nada, pero no se baja a través del Orden, una Orden que acá no viene hace rato, y que así como, bueno, Alomar decía en esa nota, seguramente venga Santilli, que es el candidato a... Y sabemos muy bien, incluso de la gente del PRO, que mucha gente del PRO no viene a Bolívar temiendo de que le pregunten por la relación que mantienen o mantuvieron o tuvieron en su momento con Manuel Mosca. ¿Sí? Pareciera que ahora de buenas a primeras, que se los decía el otro día, Mosca es mala palabra, Simón es mala palabra, para la política, para el mundo de la política. O sea, me parece que, sí, ¿qué problema tienen en contestar cuál es el vínculo? No, hace rato que no lo veo a Manuel y se terminó el asunto. O sea, porque si vamos al pasado, o sea, vamos a hacer preguntas del pasado, ¿por qué no le preguntan a Alberto Fernández, pero usted de Cristina ya pasó eso? ¿Quiere que le pase un tape de lo que decía Alberto Fernández de Cristina, de lo que decía Massa de Cristina, de lo que decía Cristina de ellos? Y fíjese que están todos juntos ahora, de lo que decía Carrió de Macri, y lo terminó defendiendo siempre. Me parece que eso de suponer que no viene gente del PRO a Bolívar es probable, ¿eh? Es probable que no vengan a Bolívar y nos van a preguntar por... ¿Y cuál es el problema de que le pregunten por Manuel Mosca? Manuel Mosca, que fue presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Después, es cierto, por el tema judicial, tuvo que salir del medio, tuvo que aparecer en otro lugar o directamente no aparecer, una gestión que no se terminó del todo bien, pero que fue presidente de la Cámara de Diputados, que fue un hombre muy allegado a María Eugenia Vidal. ¿Cuál sería el problema de que se les pregunte por alguien a quien le decían Manu? No es que le decían, no, sí, Manuel Mosca. No, y Manuel Mosca no fue, esto lo digo siempre, lo reitero y estoy seguro de lo que digo, Manuel Mosca no fue diputado por la séptima sección electoral. Manuel Mosca podría haber sido diputado por cualquiera, porque lo puso directamente la gobernadora, así como nos enchufó también a Lipovetsky y a Carrara. Por eso sí tendrían que dar cuenta los que vengan del PRO. Y bueno, la verdad es que nos equivocamos, porque Carrara acá viene de noche, recorre con algún dirigente local, Urdán Pilleta, viene de noche y ahora hasta está detrás de la candidatura de Ritondo, está peleado con los de la Barría. Entonces ya los Gali, que lo trajeron a una quinta en el Club Alena a la primera reunión, cuando apareció Pitiquiu, después Alomar y qué sé yo, ahora para los Gali Carrara es mala palabra. Ahora cuando nosotros hablábamos mal de Carrara, nosotros hablábamos los malos. Ahora parece que se encolumna detrás de lo que nosotros pensamos. Nosotros siempre pensamos lo mismo de Carrara, del Orden, de Lipovetsky, de Padulo, ¿sí? Aunque algunos dicen, pero Padulo, sí, Padulo es de Tigre, que vaya Tigre, acá no tiene nada que hacer. Pero bueno, se los dije, pueden buscar el programa, en YouTube está subido, el programa de junio creo que es, del 2019, donde les presenté a todos estos personajes, ¿no? Sacándolo a Valicenti, a Barca y a Lordén, que son de la séptima, Saladillo, Hinojo y Saladillo, pero los otros tres claramente no, y es la primera vez que nos meten tanta mano en el bolsillo. Y menos mal que nos dejaron los tres senadores por lo menos de acá, porque por ahí hasta también nos metían la mano con algún senador. Ya es suficiente con que relegamos la mitad de los diputados. Le decía esto de
Palomino, que no aparece. Y les decía esto de Reca, que hay probabilidades de que entre en alguna negociación seccional. Yo no lo veo a Reca en este momento compitiendo por la municipalidad. Muchos dicen, no, sí, es probable. Bueno, me parece que Reca no va a competir por la municipalidad. Y sumo a esto que digo, que Reca a partir del 20 de marzo aproximadamente, o sea, dentro de un mes, va a ser nada más y nada menos que presidente de la sociedad rural. Escucho bien, José Gabriel Reca, el ex intendente 2009-2011 que reemplazó a Simón, tiene todo el consenso para ser, de una sola lista presentada, el próximo presidente de la sociedad rural, el que reemplace a Annalisa Leonetti, que está en reemplazo o está haciendo de presidenta ahora por la licencia de Fernando Alzueta. José Gabriel Reca, presidente de la sociedad rural. Muchos dicen, bueno, la rural le va a ocupar, me lo han dicho a esto, la rural le va a ocupar tiempo, esto lo alejaría la... No, es un trampolín la rural. Muchos dicen, no, pero la rural no ha tenido, como dijeron en su momento los autoconvocados, o lo decía en su momento Cisneros, la rural no ha tenido injerencia en la... El dedo nos lo chupamos hace mucho ya. O sea, el último comisionado de facto que tuvo Bolívar, Félix Berece Artúa, que hizo muchísimo por la ciudad, lo puso a la rural. Era el hombre de la rural en Carvap, el representante de la sociedad rural de Bolívar en Carvap. Era un hombre que se sentaba a la mesa con Héctor Rubén Barrio. O sea, que la rural no tuvo injerencia. El otro Barrio fue intendente antes. Pico Reca, intendente un poquito más. La rural siempre tuvo que ver. No habrá tenido que ver con Carretero, no habrá tenido que ver con Ruiz, no habrá tenido que ver con Reina, después con Simón. Yo creo que el acercamiento aparece el mayor acercamiento aparece con RK y con Reina Cisneros, que Cisneros nunca se pronunció peronista, pero hubo en esa época, porque Cisneros tejía mucho a nivel provincial. Y con Reina coincidió de que la provincia le coincidía con el color local. Entonces fue con el que mejor se llevó siendo presidente de la rural. Reca, presidente de la rural. ¿Es una bomba? No, estaba dentro de las posibilidades. Reca tenía la esperanza de poder ser, pero si no tenía la chance de decir, bueno, espero 2 años más y soy, que se analiza en esta, bueno, no sé qué pasó, los melones se acomodaron de esta forma en una rural donde también aparecía la posibilidad de que Alfredo Alzueta fuera presidente de la rural. Bueno, ahí habría habido algún tire y afloje, decir, bueno, es Annalisa, es Alfredo Alzueta, es Reca. Y terminó siendo Reca, un Reca que, valga al paso decirlo, no tuvo en su momento la mejor relación con Fernando Alzueta, sobre todo cuando dejó de ser intendente. Porque mientras fue intendente tenía una relación, recordemos, la rural avaló, la rural donde Alzueta no era el presidente, pero porque el presidente era Luis Leonetti, la rural avaló aquel aumento de tasas inaudito que le dieron. El municipio dijo, la tasa vial la vamos a aumentar el 40%, y la rural con las otras instituciones dijo, no, aumentar el 60%. En ese momento andaba muy bien. Después algo se rompió, recordemos de que Claudio Carretero es candidato a concejal en la lista de, primero Susana Patti, segundo es Claudio Carretero. En aquella lista del 2011, Claudio Carretero fue 2011-2015 concejal, pero un hombre que, si bien no estaba en la comisión directiva de la rural, junto con Pedro Viñó y Fernando Alzueta, son de los 3 principales autoconvocados que primero hacen todo el movimiento en la ruta con el tema de la 125 y después arman autoconvocados para enfrentar a Marcos Garmendia, que era el presidente de la rural, y no lo enfrentan directamente, lo ponen a Luis Leonetti, que había sido vicepresidente anteriormente. Recordemos que Garmendia sucede a Juan Carlos Cisneros. Lo enfrentan con Luis Leonetti, que era el vicepresidente de Cisneros durante mucho tiempo. Entonces llega Luis Leonetti a la presidencia y los autoconvocados al poder. Y pasado ese 2009, en 2011 es Fernando Alzueta el que agarra y está hasta hoy con un
un breve periodo ahí de 2 años de Pedro Viñó, que por sus compromisos a nivel nacional en la Presid no pudo hacerse cargo, y Pichu Criado fue el presidente en ese periodo, allá por el 17, el 15, por ahí, fue 2 años Pichu Criado, uno de los pocos que le dijo un montón de cosas a Balibuca en el palco, le temblaba todo, pero se lo dijo, porque después siempre teníamos ese enfrentamiento, Balibuca con la Rural, pero nadie decía nada. El hermano Pablo quiso filmar una película dentro de la Rural, no lo dejaron entrar. Manuel Mosca vino, cuando recién se hizo de novio con Gladys González, vino a la Rural, le dijeron que no podía entrar. Entró Gladys González como diputada nacional, pero Manuel Mosca no pudo entrar. Bueno, todas esas cosas que después se han ido revirtiendo, porque a la vuelta de todo, hoy Pisano cuenta con un aliado como la Rural de Alzueta, no la Rural de Annalisa Leonetti, que claramente salió al cruce cuando hubo esta cláusula gatillo de decir, bueno, las tasas aumentan hasta el 60, pero podemos aumentarla hasta el 65, pero podemos llevarla al 95 por un decreto, y se armó todo un lío. Entre ellos la Rural salió a decir, no es lo hablado, con Annalisa Leonetti, con Alzueta ya viviendo en del otro lado del charco, o sea, en Uruguay. Bombazo, sí, ha salido un poco helado, lo anunció muy por arriba la Sociedad Rural, de que José Gabriel Erreca, nosotros lo sabíamos de antes, porque ya estaba el ruido pero bueno, estas cosas hay que respetarlas porque tiene que haber una votación, hay que esperar los tiempos para ver si no se presenta una lista, ya no está la lista, por lo tanto la única lista es la que va a encabezar Erreca, y que se va a votar a mano alzada 50 personas. No más en el Salón Las Marcas, no va a hacer falta ni siquiera abrir el fogón para esa asamblea, que lo va a hacer allá por el 20 de marzo, a un mes estamos, lo va a hacer presidente de la Sociedad Rural a José Gabriel Erreca. Esas son algunas de las cosas que teníamos para contarles de la oposición. Erreca a la Rural, Palomino por ahora no se sabe, vamos a tratar de hablar con Emilia, a ver si sigue con esa aspiración de estos radicales en movimiento, vamos los tres, a ver quién, bueno, Pacho sigue por su lado, Nicolás Morán sigue por su lado, pero Palomino es la que menos aparece. Nos pasamos a la vereda del oficialismo, un oficialismo que tiene por estas horas cambios en el gabinete. Cambios en el gabinete es una forma de decir, porque son enroques. O sea, veo cuando uno se ata mal los botones, entonces este botón me queda más o menos, lo pongo más arriba, más abajo. Bueno, terminó habiendo enroques adentro. El intendente Pisano no hizo cambios, o por lo menos no sacó gente. No sabemos dónde va Luis Gauna, que estaba en seguridad vial, y ahora no sabemos dónde está. Si se quedó sin trabajo, si sigue. Lo cierto es que en seguridad vial y guardia urbana está ahora Arturo Martín, que había reemplazado en su momento a Betancourt en lo que era plazas, parques y jardines antiguamente, ¿no? Había reemplazado hace aproximadamente 2 años. La presentación de Arturo Martín fue caótica, pues se prendió fuego un dron. Hicieron la presentación de Arturo Martín un día en el parque y se prendió fuego un dron, que encima costaba un montón de plata el dron. Pero bueno, al margen de esa anécdota, Arturo Martín, que la ha piloteado, es uno de esos funcionarios que le ponía pila. ¿Sí? Bueno, lo cuestionaron por las columnas de cómo se pintaron los escuditos en las columnas ahí de la San Martín. Me parece que hay cosas que hay que hacer, y si a alguno no le gusta, el otro día veía unas fotos de la San Martín sin la Rambla y algunos decían, Reina se equivocó, qué bueno sería. Tenemos accidentes de gente esquivando un lomo de burro y pegándose un palo en la cabeza en la Mariano Unzué. Imagínense si tuviéramos la San Martín sin la Rambla. Terminarían todos con la cabeza abollada contra la estación de trenes. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Bolívar ha cambiado, las cosas han cambiado, ¿sí? Un Bolívar con un parque automotor mucho menor, era aquel del 93, cuando Reina en el 94 decide, a principios del 94, empezar a dividir la San Martín ancha. La San Martín era ancha desde el mástil hasta del monumento a San Martín al monumento a Bolívar. Digamos, entre las plazas nunca fue ancha porque había monumentos, ¿sí? Primero estuvo el busto a Bolívar, después el monumento a Bolívar a partir del 73, y desde mitad del 30, en el 35 aproximadamente, el monumento a San Martín en la San Martín. Entre las plazas, entonces,
entre el 100 y el 700, esas 6 cuadras, siempre fueron una avenida ancha. En algún momento, en el Consejo Deliberante del 73 al 76, algún bloque propuso hacer anchas también las avenidas Lavalle y Brown. O sea, quitar las Ramblas, quitar las Palmeras, hacerlas anchas como era la de San Martín. Hoy, viendo cómo es el tema del tránsito y que Bolívar ha crecido así, que habría que ver. Pero bueno, vamos por Arturo Martín. Arturo Martín viene a ocuparse del tema tránsito. Guardia Urbana, un temita, un fierro caliente. Es cierto que Gauna lo manejó bastante bien con el tema de horas extras y qué sé yo qué más. Con esta implementación de los lomos de burro, nosotros nos preguntábamos por qué los lomos de burro los hacía Guardia Urbana y no Obras Públicas. Bueno, en algún momento hubo algún chisporroteo, pues se pusieron de acuerdo y se hacen los lomos de burro como algunos decían que debían ser de esta forma y otros de la otra. Bueno, ahora se hacen todos bastante parecidos. Pero bueno, veremos a ver qué impronta le da Arturo Martín, un tipo que labura. O sea, si hay algo que hay que rescatar es que Pisano busca la vuelta y dice, bueno, tenemos un problema con Gauna, no sé cuál habrá sido el problema, se le habrá vencido el contrato, se le habrá vencido el plazo. La verdad es que Luis Gauna había hecho un trabajo bastante silencioso, por cierto, no era una cartera que hiciera gran ruido, como no lo hacía Betancourt. O sea, Arturo Martín es un reemplazante de directores que no hacen ruido. ¿Sí? Entonces, bueno, Gauna no hacía ruido. No se dieron las explicaciones de por qué Gauna, a quien sí en un parte de prensa, y tampoco sabemos si se desafectó, yo creo que no, si se desafectó de la municipalidad. Para mí va a quedar relegado en algún otro lugar, pero ya no va a tener el poder que tenía un handy para levantar 100 tipos de guardia urbana y decir, bueno, vamos por el tránsito, vamos a colaborar con el GAD, vamos a ver en los accesos, vamos a hacer un operativo de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que ver cuál es, y vamos a tratar de hablar con Arturo Martín. Arturo Martín Arturo Martín es nieto de Pedro Peralta. O sea, para los que no saben, Arturo Martín es sobrino de Pompo Peralta, por ejemplo. Entonces, Arturo Martín tiene un pasado con el peronismo. También tiene un pasado con Sergio Massa. Fue uno de los integrantes del equipo Rodo Romero para la elección de 2015, si no recuerdo mal. Después, bueno, por distintas cuestiones, Arturo Martín terminó trabajando en el municipio. Pero siempre dentro del peronismo y con un segundo apellido, Martín Peralta, un segundo apellido muy pesado dentro del peronismo. Un tipo que se las ha rebuscado, un tipo accesible, bueno, veremos. Había algún chisporroteo al principio, cuando recién se supo que iba Arturo Martín, de algunos integrantes de Guardia Urbana, decir, ¿y ahora con qué crédito viene Arturo? Porque Arturo sí está muy bien arreglar la plaza, pintarlo, poner árboles allá, poner flores en el otro lado, pero acá hay que, si bien Gauna no tenía los títulos que ostenta Juan Luis Albanese, que fue el hombre que reemplazó a Claudio Greco en ese lugar, Gauna se las rebuscó bastante bien, insisto, con un perfil subterráneo, el de Luis Gauna. Tan subterráneo que ahora no sabemos dónde está. O sea, no sabemos a dónde fue, no se dio ese dato. Dentro de este enroque que ha habido, no creo que vaya a Parque y Jardines, donde tampoco se anunció quién lo va a reemplazar, Arturo Martín. Lo cierto es que Lorena Carona, que a quien le pusieron debajo a Willy Fernández en su momento como director, Lorena Carona estaba en producción. Bueno, Lorena Carona termina renunciando, se va a Canal Rural otra vez, y la Secretaría de Producción parecía que en algún momento podía ser para Willy Fernández, con quien hicimos nota la semana pasada. Bueno, no fue para Willy Fernández, sino que ahora hay un corrimiento y va Mariano Sarraúa a la cartera de producción. Lo cruzamos a Mariano otro día, seguramente vamos a hacer nota, vamos a dejarlo un poquito andar. Revisando cosas viejas, el otro día veía en una revista Realidad, esa revista que hacía Enrique Sacco allá por el 84, abril del 84, y le preguntaba a Pepino Ferraro y a Armando Miguel cómo veían el desarrollo del Consejo Deliberante. Habían empezado a sesionar en diciembre y habían tenido prácticamente un periodo de sesiones extraordinarias en enero, muy poquito, enero, febrero. Recordemos que antes arrancaba en abril el Consejo Deliberante. Por lo tanto,
era nada. Habían asumido, jurado y habían presentado otro proyecto. Más allá de que cuando el regreso de la democracia había mucho furor por eso, pero bueno, les hacían 10 preguntas a tipos que habían ingresado hacía 3 meses al Consejo Deliberante, 3 meses y 7 años sin poder hacer nada. O sea, prácticamente sin poder reunirte con tus amigos políticos porque corrías el riesgo de ir preso. Pero bueno, vamos a darles un tiempo tanto a Arturo Martín como a Mariano Sarragüe. Les decía, lo crucé a Mariano y Mariano dice, no, muy bueno, la verdad que es una cartera que me va a permitir otras cosas. Mariano Sarragüe, recordemos que cuando ingresó en la dirección de servicios, revolucionó. Después la ciudad empezó a afearse, empezó a tener problemas. Yo creo que es fundamental el trato con el personal. Y bueno, es fundamental ahora la tarea que va a hacer ahí. Yo no creo que Mariano tenga problema en producción. Vamos a ver cómo se desarrolla ahora Eduardo Vidarte, que es el hombre que queda a cargo de el corralón, servicio. Vidarte que estaba en reemplazo de Luis en obras sanitarias. Tampoco se dijo quién va a obras sanitarias. Habrá que ver quién agarra obras sanitarias. No creo que Vidarte haga todo. Insisto, por el lado de Arturo Martín y por el lado de Eduardo Vidarte son dos tipos laburantes. Son dos laburantes. No digo que Mariano Sarragúa no labure, tiene otro perfil. Estos dos son dos tractorcitos de laburo, ¿sí? Arturo con un poco más verborrágico, con un poco más de historia política familiar. Vidarte es un laburante. Ahora, Vidarte está... había que cortar un caño, porque se rompió un caño de cloaca y Vidarte estaba ahí. Son de esos tipos que me parece que Pizarro se está dando cuenta que necesita en áreas que son calientes. Vidarte, no tengo duda que va a hacer una buena gestión. Él mismo, en algún intercambio de mensajes, me decía, necesito mucho del apoyo de los compañeros municipales. Bueno, ese es otro tema. Lo que les decía, hay que ver cómo se sigue en el tema de las horas extras, hay que ver cómo se enamora a la gente para que con un nuevo... El corralón es dificilísimo, no se lo voy... Bueno, todo el que ha tenido algún acceso al tema ahí con los camioneros, los maquinistas, ha sido siempre un tema complicado. El corralón es un lugar complicado y no siempre el que viene a ocupar un lugar conoce. No solamente conoce el trabajo, sino que conoce la gente. En ese sentido, Vidarte tiene... Bueno, recordemos cuando Vali Buca llega a la municipalidad, lo puso a Borrego en el corralón. ¿Y qué fue lo primero que pensamos? Y Borrego es muy tierno. O sea, aunque hubiesen puesto un carnero por hacer el jueguito de los ovinos, Borrego era alguien que venía de la parte privada, de cambiar gomas, alinear auto, y lo metieron en el corralón municipal, donde jugaban a la mancha con los aviones los que estaban ahí adentro. Que han pasado muchos años y ya algunos no están. Pero de todas formas sigue siendo un lugar complicado el corralón, al cual no digo que se vayan a comer a nadie los que trabajan en el corralón. Lo que sí digo es que hay que saberlos llevar, ¿sí? Hay que saberlos llevar. Hay gente que tiene acuerdos especiales que vienen de años. Hay cosas que no se pueden tocar. Muchos dicen, ¿qué es el problema que va a tener el próximo intendente si es que no es Marcos Pisano? El próximo intendente, por acá todo el mundo dice, no, nosotros tenemos la solución para esto. Desde afuera es muy fácil. Ahora, estando adentro, después, no, fulanito de tal, lo toca carpeta. Ahora, carpeta médica, o sea, sacan carpeta, tema psiquiátrico, y después las cosas no funcionan, y el responsable es el intendente. Entonces, cuidado con eso de decir, no, porque nosotros vas a hacer mientras te permitan los municipales, que encima son un montón. Y cualquiera que diga que va a venir a cortar cabeza con aquel, cuidado con eso. Cuidado porque los votos de los municipales son un montón. Entonces, si multiplicamos los votos de los municipales por familia, tenés 6.000 votos de taco. Que no todos estarán conformes con este gobierno, como no han estado con algunos como no estaban con Simón algunos, como no estaban con Reina otro, como no estaban con Herreca, como no estaban con Ruiz, no estaban con Carretero. Ahora, cuidado con eso.
Me parece que Vidarte va a ser una buena función ahí, porque lo demostró en la obra sanitaria. Un tipo que está para lo que lo llamen, es tipo un bombero, igual que Arturo Martín. Después está el tema de cuántos años. Bueno, el que tiene que saber es el operario. Está bien, usted me dirá, bueno, pero el que lo dirige, sí, el que lo dirige tiene que saber, también, pero es más difícil obras sanitarias que el tema de servicios, porque es más difícil saber dónde romper para cambiar un caño que va a 2, 3, 4 metros abajo de tierra, que decirle, che, escúchame, tenés que abrir, levantar así el canastito, sacar la bolsa con cuidado si está muy pesada para que no se te rompa y la tirar en el camión, entre otras de las cosas que tiene a su cargo, por ejemplo las plazas y demás. Entonces reiteramos, Mariano Zarragúa a producción, es un cambio que no hizo mucho ruido. Vidarte a servicios y Arturo Martín a seguridad vial y demás. Hay que ver qué pasa con obras sanitarias. ¿Quién cubre el lugar? No creo que vaya Gauna a obra sanitaria, y hay que ver a dónde va Gauna, si es que se fue a la casa o sigue en algún otro lugar. Eso era lo que les tenía para decir, aparte de que el intendente, al margen de que ya logró el tema de comenzar con el traslado de la planta de residuos cloacales, ahora firmó un convenio para el financiamiento de Provincia de Buenos Aires, esto fue en los últimos días, para poder erradicar el basurero a cielo abierto. Va a venir la plata de provincia, veremos si este año, que es lo que hemos hablado con Pizano varias veces. Hay muchas de las obras que empiezan a aparecer como proyectos presentados y que ya está el financiamiento, que posiblemente no se terminen durante el transcurso de este año. Bueno, veremos. Además, tenemos en un febrero que ha sido muy caluroso, bueno, ha habido cortes de electricidad también, seguimos esperando la 132. ¿Se va a seguir cortando la luz con la 132? No tenga duda que se va a seguir cortando la luz con la 132, pero llamativamente, a pesar de todo el esfuerzo de la gente de la cooperativa eléctrica, hubo varios cortes en el mes de febrero, después de un enero que ellos mismos habían catalogado como un muy buen año, un muy buen mes, ¿sí? Incluso en algún posteo dijeron, bueno, fue uno de los mejores eneros de los últimos años. No faltaba razón. Ahora, arrancó febrero y había un montón de problemas ahí, que hubo varios cortes en Bolívar, incluso en los días de más calor, en muchos casos, es un fierro caliente la cooperativa eléctrica. Nosotros en su momento, creo que fue a los únicos que nos dijo, cuando hicimos nota en la casa con Danesa y con Campos, Campos nos dijo, o por lo menos le preguntaba, Jorge, ¿se va a cortar la luz? Sí, la luz se va a seguir cortando. Bueno, después lo hablamos también con Luz Piro, la luz se va a seguir cortando, porque un poco el speech de la campaña era que la luz se cortaba y que con las nuevas autoridades no se iba a cortar más. Y la verdad es que magia no se puede hacer. O sea, uno puede entender que hay un speech de campaña diciendo la luz no se corta más, pero después la realidad, cuando te sentás en el sillón, es que hay un montón de inconvenientes que vos no los podés manejar. El clima, los empleados, Edén, un montón de cuestiones más que complican, así como se complica, les decía, en el municipio, en las instituciones pasa más o menos lo mismo. Instituciones que, como les dije, la rural cambia de presidente, lo va a tener Arreca como presidente. Y después, bueno, los cambios estos que ha habido en las distintas carteras, más lo que les dije al principio, de que si se lo perdió, Alomar ha lanzado su candidatura de manera virtual, ¿no? Lo dijo, pero dijo, Horacio Rodríguez Larreta tiene un candidato a intendente en Bolívar. También vamos a ir detrás de Ariel Alomar para ver cómo viene armado, que lógicamente a la salida de febrero estamos prácticamente con la campaña electoral, que tendremos allá por julio el cierre de listas, y en agosto las primarias, y en octubre las generales. Es un año bárbaro. La verdad que para los que hacemos periodismo político es un año espectacular. Vamos con un audio con imágenes que hemos grabado de lo que pasó en Pirovano. El intendente municipal convocó a los medios, fueron hasta Pirovano para recorrer primero las instalaciones de un parque de energía solar, varios paneles que ha puesto un productor, bueno, para mostrar esa energía renovable y esa inversión, y para ver si alguno replica, y después también, bueno, recorrer esta obra
que le va a cambiar la vida a los pirobanenses, no tengan duda. La obra del gas natural que va a llegar una vez que se termine esto y que, insisto, así como las cloacas de Urdapilleta han sido tan bastardeadas que cuando llegue a cortar la cinta y que siga funcionando y nada más. Recorrido por la obra de gas de Pirovano y también por los paneles solares de energía renovable. El intendente Marcos Pisano, junto a parte de su equipo, ya vamos a estar hablando del nuevo gabinete. Bueno, ahí está, fue hasta Pirovano, invitó a la prensa, algunos de la prensa, un día de mucho calor, no pudimos estar, pero sí, bueno, la gente de la oficina de prensa, la secretaría de prensa, la dirección de prensa municipal nos alcanzó las imágenes. Pisano con Sarrahúa, con Escurra, la delegada de Pirovano. Bueno, ahí fueron al campo de un productor agropecuario. Mucho se habló, recordarán, del primer convenio que iba a firmar la cooperativa eléctrica con un productor de la zona cercana a la localidad de Del Valle, pero dentro del partido de Bolívar. Bueno, con el tema de la energía renovable. Bueno, no sé si esto es un poco en respuesta a eso o no, pero lo cierto es que el intendente, con buena parte de su gabinete, algunos de los nuevos integrantes también, no nuevos integrantes, sino algunos de los enroques que hizo dentro del gabinete, se dieron una vuelta por un productor de Pirovano que tiene una importante cantidad, como veíamos, de paneles solares, que también seguramente en su momento tendrá que firmar con el OSEBA para poder inyectar esa energía, sobre todo la energía que le sobra, no la que utiliza para autosustentarse, pero fíjense, son unos cuantos paneles. Cuando visitamos, porque en esa ocasión me tocó ir con el tema de la cooperativa agropecuaria, había un par de paneles nomás en el campo ese cerca del valle. En este caso estamos viendo algo distinto, ¿no? Hay unos cuantos paneles ahí como para generar bastante energía. Y no solamente fue a eso, sino que también fue a otra obra muy anunciada. Recordemos, en tiempos de Vidal, ahí va caminando, lo vemos a Pisano, lo vemos a Mariano Sarrahúa y vemos a uno de los chicos de prensa caminando al costado de un caño. Bueno, ese caño que vemos ahí, y que ahí lo vemos desde arriba con el dron y que vemos la extensión, tiene que ver con la obra de gas de Pirovano, que tanto hemos hablado, como también de las cloacas de Urdapilleta, esas obras que parecen faraónicas y que nunca se van a terminar. Bueno, aparentemente esto, desde tiempos de Vidal, que estaba parada, recordarán que cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, estuvo en oportunidad sobre la ruta 65 en el acceso a Pirovano, y ahí descargaron los caños, y los caños estuvieron un tiempo bastante largo ahí. Bueno, ahora se ven los caños desde arriba, ahí hay una casilla como de la gente que está en el lugar. Bueno, acá sigue caminando la delegada con Pisano y Sarrahúa, que le han sacado a tranco largo unos cuantos metros. Hay que caminar, hay que estar en buen estado físico para caminar todo eso. Bueno, ven el recorrido del caño, que por ahí quizá acá no lo alcanzamos a dimensionar, pero me parece que es un caño un poco más ancho de lo que vemos, ¿no? O de lo que por ahí nos aparenta. Ese es el caño de gas que va a conducir el gas natural hacia el interior de Pirovano. Bueno, ahí llegamos a donde está la casilla. ¿Ven? La casilla parece un carricoche, ahí están a la sombra algunos. Algún choripán le van a convidar, veremos. Bueno, ahí están saludando, poniéndose en contacto con parte de los operarios que están, ¿ven? Ahí está, enchufan el caño. Bueno, ese es el procedimiento, ¿no? Esta es una especie de terraja que lo corren al camarógrafo, ¿no? Le dicen, correte un poquito, porque, o no, le hace indicaciones, allá lo vemos a Néstor Calvo, y ahí lo vemos a Oscar Ruiz, el colega de Pirovano. Bueno, ahí están uniendo los caños, que después, bueno, eso lógicamente va a ir enterrado. Yo pensé que el caño está bien, hoy Pirovano no necesita una gran presión, ¿no? Entonces tiene un caño que no es recordarán, por lo menos yo me acuerdo, lo que era el diámetro del caño que viene desde Herrera Vega, el famoso ese loop de gasoducto, que era un caño mucho más importante que este, pero bueno, teniendo en cuenta que en Bolívar hay una cantidad de viviendas importantes que necesitaban gas, y el crecimiento de Bolívar, bueno,
es nada que ver con lo que puede llegar a ser el crecimiento de Pirovano o la posibilidad de crecimiento de Pirovano, ¿no? En un futuro, lógicamente, que con este caño van a ser poco y nada, pero bueno, si es que Pirovano tiende a crecer algo, ¿no? Me parece que en algún momento habría que proponerlo como una de las ciudades para instalar una unidad carcelaria de mujeres, ya que el servicio penitenciario tiene su arraigo en Urdanpilleta, ¿no? Y ya demostró que en esta zona no ha pasado mayormente nada. Bueno, terminaron esa parte de la Unión del Caño, que era lo que nos mostraba la gente de prensa municipal, y ahí siguen caminando. Bueno, ven, ahí la maquinita lo mantiene a plomo, en línea. Ahí terminan de hacerle, después de que le dan los puntos, el otro agarra ahí, prolija un poco la soldadura, ahí está, caño terminado. Después seguramente que se hace todo un trabajo que tiene que ver con el probar, una vez que esté toda la cañería, probar que eso no pierda, ¿no? Aunque esta gente, lógicamente, que es especialista en ese tipo de trabajos, y que en cada unión se trabaja de esta forma. Bueno, habrá que poner un manómetro grande, como el que ponen los gasistas cuando tienen que habilitar una obra, ¿no? Entonces ponen un manómetro, lo miden un rato, y si no se mueve, quiere decir que la cañería no pierde. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás. Y pasamos de este recorrido del intendente, nos vamos a una nota medianamente histórica. Estuvo sobre fin de año en Bolívar, pasa que nos agarró justo con el tema de la interna radical y demás. Y bueno, Milán Pasucci reclamaba, decía, Orrieta dice, hasta que no pague el lechón que nos debe de aquella vez que le dijimos que no pasaba el piso y no lo pasó, no pasemos la nota. Bueno, pero es febrero y le hicimos la nota a este hombre y la tenemos que sacar. Lo presentó Milán Pasucci, pero el que vino fue Juan García, Pajarito García. Pajarito García fue uno de los peronistas más reconocidos en el Gran Buenos Aires, ¿sí? No tanto en el interior. Recordaba que estuvo por Bolívar en algún momento y que lo veía distinto a Bolívar, que Bolívar había crecido. El censo nos mandó al muere, seguimos siendo 38.000 y pico, o sea, no pegamos una. Un censo mentiroso, porque Bolívar tiene más gente que Saladillo, más gente que 25 de Mayo. O sea, en la séptima sección electoral, después de la Barrera Azul, viene Bolívar, lo cual es difícil hacerle entender a alguien que conoce Saladillo que Bolívar tiene más gente que Saladillo. Es lo que dice el censo que para mí en Bolívar hay
más de 40.000 personas, y por lo tanto este año deberíamos haber sumado 2 concejales más, porque a partir de los 40.000 son 18 concejales, pero bueno, somos los que somos. Pero de eso vamos a hablar un cachito al final. Pajarito García, uno de los ahijados de Perón y Evita. Yo le pregunto ahí, en el arranque, le digo, pero ¿cómo? ¿Usted fue por séptimo hijo varón? ¿Por qué? No, bueno, porque estaba en un orfanato y lo apadrinaron el presidente Juan Domingo Perón de ese momento y Eva Duarte de Perón, que todavía vivía, lógicamente. Por eso fueron los padrinos de Pajarito García, que anda cerca de los 80 años y que estuvo en Bolívar visitando el quincho de Milán Pasucci, que lo presenta. Y bueno, ahí está. Pajarito, a nosotros no nos debe un pajarito, nos debe un lechón, pero bueno, en algún momento lo vamos a comer. Pajarito García, aquí en Hablemos de Política. No, para mí es un gusto cada vez que vienen los compañeros, porque te das cuenta que hay movimiento en la gente y que siempre, aunque pierda, se está ganando. Juan Raúl García. Juan Raúl García, ¿cómo termina siendo usted ahijado de Perón y Evita? ¿Es el séptimo hijo varón? ¿Cómo termina? Porque siempre estuvo eso de que el séptimo hijo varón termina siendo el ahijado del presidente. Exacto. A los 4 años mi padre y mi madre me dejan en un orfanato. Casi ni me acuerdo, sé que era una mujer delgada, más no recuerdo. Después buscaron los archivos, buscaron siempre, me encontraron Juan Raúl García, un documento mío, 4 millones, nací en el Hospital Rivadavia de la capital federal. Es lo único que me dejaron puesto. Estuve junto a Leonardo Fabio, que éramos compañeros de la calle, se puede decir, pues escapábamos siempre del orfanato, hasta que nos llevaron a la cárcel del menor. Ahí de la cárcel menor a él lo llevaron a Mendoza, porque era mendocino, y a mí me llevaron a Marcos Paz, a la colonia Ricardo Gutiérrez. Ahí nos daban cada paliza que nos hacían tartamudear. Bueno, nos escapamos, 23 chicos. ¿Qué edad más o menos tenía? Y yo tenía en ese tiempo 6, 7, 8 años casi, 8 años y poquito. Caminábamos de noche y dormíamos de día. ya éramos pillos, como es. Hasta que llegamos a la ciudad de Merlo. Pasamos por Ferrari, todo Marcos Paz, Mariano Costa, Ferrari, todo eso, hasta que llegamos a Merlo. En Merlo estaba el tren que le decían las cucarachas, que está todo amarillo. Y llegamos a Plaza 11. Ahí encontramos otro chico, otro compañerito. Fuimos a un corralón donde podíamos dormir esa noche, que ese chico dormía todas las noches ahí. A la mañana, como a las 4 de la mañana, había unos faroles grandes y 3 lamparitas nada más, que se han olvidado. Y se entran a prender las lámparas grandes. Y yo siempre era el que estaba siempre dispuesto a todo. Ya el chico nomás tenía esa energía. Y salgo, miro y había un vasco. Y después vinieron 2 o 3 vascos más como que han nacido chavales acá adentro. Y cuando vi que éramos todos peladitos, todos eran pleno junio, pleno invierno, con un saquito y un pantalón nada más. Bueno, antes el teléfono me queda de cuerda, en aquel tiempo, llama como a las 8 de la mañana, sería 8 y pico, llama a la unidad básica que estaba en la calle México, en Anfune, y habla con, que después me entero, habla con Delia Parodi, y dice, acá tengo unos chavales que no sé, que se han escapado, no sé de dónde, de un Marcos Paz, le decía el vasco a la compañerita. Y de ahí nos llevan a Las Heras y Birenburg, donde estaba la antigua Fundación Eva Perón, que no era Fundación Eva Perón, era Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Después en el 48 viene Eva Perón.
Como es, ahí recién conocimos lo que es el amor, lo que es el cariño, lo que es una caricia, más cuando la conocimos a Eva, mucho más todavía. Cuando preguntó quién era el cabecilla, así dijo Edita, todos me miraron a mí, no uno que me dejara de mirarme, así que me mandaron presa enseguida. Y dije yo, porque averigüé así, cómo podíamos llegar acá. Que usted es la señora del señor que manda a todos nosotros. Yo no sabía quién era Perón ni quién era Evita, no sabía nada de eso. Y me dice, ¿y qué le hacían a ustedes? Y nos pegaban, digo, nos daban unas palizas muy grandes, le mostramos las espaldas, luego con la fusta, nos pegaban con la fusta, le mostró las espaldas, vieron que era realidad. Y recién ahí conocimos, esa noche no me olvido más, ese mediodía no me olvido más, unos churrascos, lo que eran las papas fritas, y lo que era un plato de sopa con fideos, porque allá los fideos había que buscarlos con lupa en la colonia. Ahí conocimos lo que era un tarrito de dulce de leche con un quesito, de la Martona, no me olvido más. Y ahí aprendimos a lo que es ser solidario, lo que es amar, lo que es querer. Y me acobijaron en la casa de la empleada, Avenida de Mayo 686. Así que yo me quería entre las polleras desde chico. Fue algo espontáneo. Crezco ahí, conocí a los ministros, que no sabían que eran los ministros porque eran chiquitos, ¿no? Conocí a Borlenghi, conocí al doctor Carrillo, conocí a Freire, conocí a Miranda, que era el ministro de Economía, pero después de grande me doy cuenta que chiquito no, como es. Y me fui criando solidariamente, con amor, con cariño, y llega, si no termino más, y llega el día de la Revolución, el 16 de junio de 1955, a la 1:15 del mediodía. ¿Usted tenía cuánto ahí? 17 años, ya grandecito, ya. Y salimos a pelear nosotros, a levantar los heridos. Tengo una bala de 45 acá en mi pierna, tengo después con la parte del fusil, como se llama, la ballesta. O sea que en ese momento nace el peronismo en mí, en ese momento, porque antes no era peronista, yo era otro chico más que iba al colegio, que tenía la cajita de pinturita, que tenía mi carterita, que tenía todo en la mano. Y de ahí nace del líder. Después nos toca acompañarlo hasta la cañonera paraguaya, el 16 de septiembre del 55. Me acuerdo que fue el general Iñiguez, general Fatigati, el general Tanco, Juancito Esquer, que era el sargento mayor, que era el heredero del general, Borlenghi, Miranda, soldados, hasta que subió la escalerilla y nos saludó a todos. Ahí se nos va el líder del país. Y ahí comenzamos nosotros a formar la juventud. Yo siempre digo que del 55 al 65 no habían caciques, éramos todos indios, nos ingeniamos nosotros a luchar, a pelear, a traer a nuestro líder y a poner. Nosotros fuimos los primeros que pusimos con las brochas y los pinceles anchos, la B y la P, Perón vuelve. Y ahí comienza
mi trayectoria, me escapé 2 veces de Magdalena, una vez disfrazado de soldado y la segunda de monja, porque me fue a ver una monja a la cárcel de ejército. Usted va preso por militar, digamos. Sí, por peronista. Por ser militante, sí. Me tocó luchar mucho, nos daban con las culatas, tengo un injerto en la columna que me astillaron todo el tercer y cuarto disco. Sufrimos mucho, fuimos muy esclavizados, había que pelear contra Aramburo, contra Roja, contra Leonardo, y que después mueren en Estados Unidos. Después viene Frondizi, yo caigo en el 59, que el Servicio de Inteligencia del Estado me atrapa y me llevan por todas las cárceles, porque tenía en cada provincia tenía una captura. No me quedaba quieto, siempre estaba con los viejos intendentes, con los viejos gobernadores, tanto sea Saadi, como sea Vittel, como sea Snupec, como sea Martí Arena, como sea Julio Romero, General Velasco del Corriente. O sea que fui el primer cartero de nuestro líder. Yo la parte de ahijado lo dejo aparte. Yo me pongo la parte de militante, de ser militante. Y ahí empezamos nosotros a trabajar, no solamente porque Perón nos dio todas las conquistas sociales con Eva Perón, no porque dignificó al pueblo, a la patria, sino que no queríamos que muera como murió Juan Manuel de Rosas y el general San Martín fuera de nuestra bandera azul y blanca. Por eso hoy muchachos, tenemos que volver a ese 45, así le dije yo acá a mis compañeros, como acá Marco. Tenemos que volver cuando dijo Perón, únanse, hoy más que nunca, sean hermanos, para volver a tener la fortaleza que tuvimos en la patria. Yo no fui cafierista, no fui menemista, no fui herminista, no fui dualdista, no soy kirchnerista, soy peronista de Perón y Evita, pero defiendo, apoyo a lo que hizo Néstor, que nos dio el trabajamiento generacional que están dado acá. Apoyo a Fernández, porque dentro de todo lo que venimos pasando, los 45.000 millones de pesos que nos dejó la oligarquía, no solamente Macri tiene la culpa, sino todos los oligarcas que estaban al lado de Macri, como la Bullrich, que nació con nosotros. La Bullrich estaba en la JP y aparece después en la izquierda, y después aparece como Montonera, y después aparece al lado de la ultraderecha. Entonces yo les pido a todos los muchachos, a mis queridos jóvenes, que no se dejen llevar por lo que dicen los grandes diarios, por lo que se habla, por lo que se escucha. Hoy tienen que estar más unidos que nunca y saber que el que va a un puesto que se lo ganó con orgullo, con hidalguía, los demás compañeros lo acompañen, no lo envidien, no lo celen, porque eso es la cobardía que lleva, toda la oligarquía lleva eso, el odio, la desconfianza. Como ellos son sinvergüenzas y son acaparadores, tienen miedo que nosotros nos acaparemos y le saquemos todo a ellos. El pueblo es soberano de por sí nomás, porque es soberano el pueblo. Es un orgullo acá ver jóvenes que luchan para ellos mismos y para el futuro que viene. Los bisnietos, los nietos. Me toca ser padre se me murió una hija nomás y un nieto, pero fui padre o soy padre de 9 hijos, hoy me quedan 8, 5 varones, 4 mujeres, le ganamos por un gol que yo hice de media cancha.
¿Cómo es? Tengo 37 nietos y 27 bisnietos. ¿Todos peronistas? Voy a tener mi nuera, que no se desprende del lado mío ni yo de ella. ¿Cómo es? Es una satisfacción muy grande estar acá en Bolívar. ¿Había venido antes? Sí, pasé por ahí. Acá estaba el compañero Alonso, el loco Alonso le decíamos nosotros. Estaba el gaucho Carlito Sepúlveda, estaba Suárez, que Suárez era dirigente de los municipales, como me voy acordando. Sí, Suárez era dirigente de los municipales acá de Bolívar. Nomás que está grande Bolívar. Antes era chico, era un par de casas nada más. Me encuentro con cosas que hacía años que no andaba. Pero esa razón es muy grande, por eso. Usted dijo del 55 al 65 eran todos indios. Todos indios éramos. ¿Qué pasa en el 65? Y ahí comienzan ya las epopeyas internas de los dirigentes, como Cavalli, como el Orza, como los hermanos El Orza, bien Diego, como Tolosa en Portuario, Cordero en la carne. Entran a pelearse por los puestos, no solamente de la CGT, sino que son los puestos políticos. Estaba Castillo, que era de la Junta de Grano. Conocí a Cámpora, fui el que le llevó la carta a Cámpora para que sea delegado general del peronismo, y me tocó llevarle la carta a Jorge Daniel Paladino. Muchas gracias por los servicios prestados. Así que con eso tengo mucho enriquecimiento dentro de mi corazón. ¿Estuvo en Puerta de Hierro? ¿Estuvo en Puerta de Hierro? Sí, en España, en el pueblo Puerta de Hierro, porque la casa de Perón era el provinciano. Así que mucha diferencia. Estuve con Estela, una compañerita, una gran mujer, una gran señora. Cuando fuimos con Casildo Herrera a poner una placa al comando de ejército, la cara que tenía Jorge Rafael Videla era una cara de odio, de asco hacia nosotros. Y fui y le dije: señora, compañera, Estela, por favor, separe del jefe, del comandante del jefe del ejército, de la Fuerza Armada, a Jorge Rafael Videla. Y me dice: ¿qué anda, Machado? Machado a La Rioja, que está borracho. A mí me gustaba tomarme mi vino, el whisky, no me anda mintiendo. Por eso no llegué a ningún cargo. ¿Cómo es? Y eso fue en febrero. Y en marzo del 24 dan el golpe. A Papaleo le dije, cuando cae el muchacho que era del SUPE, de los petroleros, Diego Ibáñez y Lorenzo Miguel, le dije a Papaleo: no vayas al Ministerio de Trabajo porque te van a enganchar. No, ya pasó todo, me dice Papaleo. A la noche toman Villa Devoto. Entonces, son años que interpreto dentro de mi corazón. Los viví. Lo que menos quiero que sufran ellos. Es lo que menos quiero, lo que menos deseo. Que no sufran, que lleguen con gloria. Porque ahora no dan golpe de Estado. Ahora dan el golpe de hambre. Que eso es lo peor. Punto final para el Hablemos de Política del día de hoy. Un Hablemos de Política que ya empieza con los lanzamientos de candidaturas. Veremos entonces lo de Alomar. Vamos a ver si la encontramos a Emilia Palomino. Para marzo, es lejísimo marzo todavía y no tan lejos, para marzo sería el traspaso a autoridades del Comité Radical. O sea, en marzo asumiría Croce y dejaría la presidencia de Daniel Salazar. Yo creo que con muchas cosas ya cocinadas.
Croce agarra como el precocido, que las papas ya le vienen medio cocidas, la milanesa la tiene que poner en el microondas. Hay un montón de cosas que van a estar medio cocinadas, veremos después, porque uno de los intentos de Sergio Croce será el de lograr la unidad, cosa que la tenía difícil Salazar, imagínense Croce a esta altura, ¿no? Pero bueno, punto final, les decía, para la Hablemos de Política del día de hoy. Recuerde toda la información política en www.hablemosdepolitica.com.ar. La repetición de este programa el próximo viernes a partir de las 21 horas y más o menos el viernes a las 21 va a estar subido ya a YouTube para que puedan ir para atrás, ver la nota completa Pajarito, ver el editorial desde el comienzo si se perdieron por qué Reca va a ser presidente de la Rural, etcétera, etcétera, etcétera. Que la pasen bien y nos reencontramos el lunes con un nuevo programa de Hablemos de Política, acercándonos a los cierres de lista, a las PASO, a las generales. Un año hermoso se nos viene en esta temporada número 12 que recorremos junto a ustedes y gracias a ustedes y a los auspiciantes a través de Hablemos de Política. Chao. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.